La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Me llamo José y vivo en Mallorca, aunque soy de origen granaíno. Y bueno, tras casi un año escuchando el programa, he decidido hacerme mecenas porque soy un defensor a ultranza de la libertad. Y bueno, como bien dice Fernando, a menudo todos podemos cambiar las cosas con pequeñas acciones, ¿vale? Así que bueno, una sociedad libre es una sociedad bien informada. Por otro lado, otra de mis máximas es que los secretos de la vida están en las emociones. Bueno, soy psicólogo clínico y viene de formación profesional. Así que bueno, con esto me refería que el sentimiento de pertenencia que me genera formar parte de la comunidad es tan grande que no me podía quedar al margen. Nos seguimos escuchando, familia. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. No renunciemos, pues, a esa convivencia. No renunciemos a la pluralidad. Al contrario, afirmémosla. Abramos aún más las puertas de esta casa común, porque esa es la identidad del Partido Popular. Cambiar su voto ha traído más estabilidad y más seguridad o menos. Más respeto a la ley, a las instituciones o menos. Más prosperidad y libertad o menos. Yo os contesto, mucho menos, infinitamente menos. Y por eso, sinceramente y con todo respeto, tengo que decir que aquellos que se fueron a buscar al Partido Popular fuera del Partido Popular ni lo han encontrado ni lo van a encontrar. Luego hay que tener aguante en los momentos difíciles. Esto también es muy importante. No se puede uno asustar por una crítica, por 2, por 50 o por 150 millones de críticas. No se puede uno. Es decir, el Partido Popular es una organización muy potente. Probablemente la organización más potente de España, todas las grandes empresas incluidas. Y por tanto no tiene por qué asustarse de nada. Y tiene que mantener sus posiciones y defenderlas. Y, por supuesto, argumentar y razonar. Estoy seguro de que va a ser una reunión enormemente productiva. Todas las reuniones de este tipo lo son. Y es verdad que hemos pasado pues unos días muy duros en los cuales pues ciertos proyectos personales nos han obligado a hablar de nosotros mismos en vez de a poder hablar de las cosas de comer de los españoles. Entonces, determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido, de susceptibles de ser atacadas, esas serán las que se retiren las vallas, se retiren las concertinas y se coloquen nuevas vallas, nuevos medios, siempre más seguros, vuelvo a indicar, siempre más seguros. Uno puede compartir las cuentas públicas sin compartir el gobierno de Pedro Sánchez, pero evidentemente si no hay proyecto de presupuesto, pues evidentemente la contienda electoral, las elecciones generales se acercan, a diferencia de si no los hay. Buenos
Buenos días, cafetera. El Partido Popular ha enterrado la era Rajoy y se reivindica hacia la derecha. Así lo afirma hoy toda la prensa, aunque es difícil sostener esto realmente porque ¿qué es la era Rajoy? Jorge Fernández Díaz y su involucionismo era el marianismo. Recordamos la ley Mordaza, los titiriteros, el 155... No. Lo que verdaderamente reprochan a Rajoy no es de naturaleza política. Le reprochan no haberles protegido mejor en los tribunales. No somos un partido de gestores, somos un partido de gente que tiene valores. Lo dijo ayer en la convención del Partido Popular Esperanza Aguirre, porque cuando el mito de los gestores del PP ha quedado demolido por los hechos, dado que es muy difícil seguir defendiendo al PP por sus cualidades en esa materia, teniendo a Rodrigo Rato en la cárcel y a su propio tesorero en las portadas de todo el país cuando se habla de corrupción, ahora en el PP lo que se buscan son aspiraciones morales diferentes. Decía ayer Rubén Amón en El País que impresiona también el descaro con el que Aznar se recreó en su resurrección. Fue él quien alimentó el monstruo del nacionalismo, quien bendijo los tanques de la guerra iraquí, quien lideró el partido en los años dorados de la corrupción, pero lucha incesantemente para blanquearse. Vimos, como dice Amón, a un Aznar que homenajeaba la originalidad dialéctica de Fraga, con el ni tutelas ni tutías en su papel de reina madre, olvidando que fue él mismo quien ya entregó el testigo una vez a Rajoy, pero como si nunca hubiera ocurrido. Lo que queda claro es que el Partido Popular está desdibujado y trata de expandirse hacia la derecha radical. Qué lejos queda aquello que decía el propio Aznar de que el espacio electoral estaba en el centro. Y en esta huida hacia la derecha es muy probable que se estén equivocando de nuevo. Otros partidos europeos conservadores han pasado por lo mismo, porque como recuerda El País, en Francia o en las elecciones en Baviera, los partidos conservadores que han coqueteado con ideas que tampoco les pertenecen ni deberían pertenecer a su acervo tradicional han acabado por pagar la factura en las urnas. Así que nada, todos como ratoncillos, siguiendo al flautista de Amelín, a Pablo Casado o a Abascal, hasta el río donde morirán ahogados por un mundo tan complejo que es el que nos está llegando. Esta es la apertura del programa de La Cafetera del 21 de enero de 2019. Si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Y comienza una nueva semana así mientras todavía resuenan los ecos de esa convención del Partido Popular que pretendía o que perseguía redefinir su espacio y su ideología. Pues mientras todo eso resuena van pasando los días, las semanas. Hoy es lunes, muy buenos días, cafeteros. El lunes, día 21 de enero del año 2019. ¿Os acordáis del año 2016? 2017, 2018, 2019. ¿Qué va pasando el tiempo, María? ¿Estás nostálgico? No, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pasa el tiempo, bueno, María, pero para bien también, ¿no? Bueno. Porque en ese tiempo haces cosas, vives experiencias, ¿no? Le dijo un mosquito a otro en la laguna cuando iban a ser comidos por las ranas. Por la rana del tiempo. Buenos días. Un saludo muy especial a Marelka. Buenos días, Marelka. A JSED, buenos días, La Punta del Iceberg, Ángel, Atisbo Futuro, Alberto Martínez, Mamen Paez, muy buenos días, Mamen, que nos recuerda, mientras tanto, más de 170 personas ahogadas. ¿Qué puede pasar antes? ¿Qué tiene que suceder todavía para que reaccionemos? Y esos dos barcos, tanto el de Proactiva como el barco que están en los puertos y a los que no se les permite salir. Hablaremos de esto un poco hoy también seguramente en la agenda de La Cafetera, porque es un auténtico escándalo y además está ya empezando a provocar algún movimiento político. Hemos visto cómo el gobierno intenta contraprogramar un poco con el anuncio de la retirada de algunas concertinas, pero no se nos olvida que hay dos barcos de rescate que tendrían que estar ya en el Mediterráneo trabajando, salvando vidas, y que están bloqueados en el puerto. Dicen que por razones administrativas, pero son más bien políticas. Bueno, hablaremos de esto y veremos las portadas, haremos un poco de análisis de lo que ha ocurrido este fin de semana en esa convención del Partido Popular, que nos devuelve a Aznar, al primer fotograma, al primer plano de la vida política de este país y a las portadas de los periódicos.
Dice Chesco Trillo, dice, buenos días, familia cafetera, os echaba de menos en el fin de semana. Bueno, pues hoy es lunes, en efecto. Ya sabíais, los lunes solíamos hablar en este programa, dedicar en este programa un espacio a la ciencia. Hemos hecho un pequeño cambio de organización, hemos cambiado un poquito la estructura del programa a lo largo de la semana y os voy a explicar cómo para que lo tengáis presente a partir de ahora. Los lunes va a ser el día que vamos a dedicar a hablar de medio ambiente, de ecología, con Juan López de Uralde, con Juancho. Hoy vamos a hablar de ecología porque además ha habido una buena noticia, una nueva directiva europea que va a impedir la fabricación de, por ejemplo, cubiertos de plástico. Estamos muy preocupados con los efectos que tienen en el medio ambiente los plásticos, que terminan convertidos en microplásticos, terminan deshechos, pero convertidos en microplásticos y permanecen durante décadas en el medio ambiente. Y hoy vamos a hablar con Juan López de Uralde sobre este asunto. Lunes, ecología. Martes, series con Ana Pastor. A partir de mañana, Ana Pastor estará aquí en el programa La Cafetera los martes, con quien hablaremos de series de ficción. Ahora las series se han convertido en la nueva fotografía costumbrista de nuestra sociedad, en el retrato de nuestra sociedad, y también nos sirve para alertar de algunos fenómenos. Vamos a empezar hablando con una serie que lleváis mucho tiempo recomendándonos para que viéramos. Bueno, María.es ya la había visto, El cuento de la criada, que lleva mucho tiempo diciéndome, tienes que verla. Bueno, tú la has empezado. No solo la he empezado, la estoy devorando. Y es una serie que puede resultar pavorosa si la utilizamos como referencia de lo fácil y lo rápido que puede ser para una sociedad el involucionismo, dar marcha atrás, el fanatismo, cómo se instala. Hablaremos mañana con Ana Pastor en este primer encuentro sobre El cuento de la criada. El cuento de la criada, aquí en La Cafetera. Los martes con Ana Pastor, series. Lunes, ecología con Uralde. Martes, series con Ana Pastor. Miércoles, ciencia con Ainhoa Goñi. Jueves, memoria con Emilio Silva. Y los viernes, la prensa internacional con Pilar de la Peña y el Videoforum. Así que esta va a ser un poco la distribución del programa. Lunes, ecología. Martes, series. Miércoles, ciencia. Jueves, memoria. Viernes, prensa internacional, Videoforum, para relajar un poco la semana. Que, por cierto, la película elegida para esta semana es Amélie. En las series ya nos han advertido que intentemos no hacer spoilers. Y es normal, porque claro, las series ya que son más prolongadas, son más largas, pues no todo el mundo las ha visto. Entonces hay que jugar así hay que coquetear con la idea de la serie, pero sin profundizar lo suficiente. Va a ser difícil con Juego de Tronos, por ejemplo. No quiero ni imaginarme. Bueno, pero los spoilers de Juego de Tronos los vais a ver en Twitter, los vais a ver en un montón de sitios. De hecho, la gente está viendo cómo se coordina para poder verlos en el momento, es decir, a lo mejor en la madrugada española, para que luego al día siguiente, cuando vayan a trabajar, no les hagan spoilers. A mí es que nunca me han importado mucho los spoilers, pero hay gente que es muy sentida con este asunto y que nos dice, no, es que yo nada, que me pero por ejemplo, final. Hay una escena que evidentemente no voy a contar. La boda roja. Bueno, la boda roja, por ejemplo, es una de ellas, pero sí, es verdad, sí. Hay uno de los grandes personajes que si te hacen un spoiler... Ya, pero aquí la cuestión es que lo que no sabes es cómo ocurre. Puedes saber lo que sucede, pero no sabes. Hasta que no lo ves, no te sorprende. Hay series que no, que son más previsibles, pero en Juego de Tronos te suele sorprender. Hombre, es como un spoiler de Friends. Pues no pasa nada, ¿no? Más o menos sabes así un poquito de qué va. Pero en todo caso, bueno, lo que vamos a intentar, que por cierto estoy volviendo a ver Friends desde el primer episodio, desde el primer. Bueno, ahora estoy con 3 series, estoy con esta, con El cuento de la criada, con Friends, y he empezado a ver Outlander, que me dijeron, eso tiene una mirada muy femenina sobre la historia, es la historia de una mujer, como que da saltos en el tiempo, y la verdad es que me está gustando bastante, sí. Pero bueno, de series hablaremos los martes con Ana Pastor. Ya sabéis, lunes, ecología con Uralde, martes, series con Ana Pastor, miércoles, ciencia con Ainhoa Goñi, jueves, memoria con Emilio Silva. ¿A Rubén no le gustó Juego de Tronos? No me lo puedo creer. Bueno, de esto ya hablaremos, si no el martes, pero ¿cómo puede ser? Y viernes, prensa internacional. No conozco a nadie que no le guste Juego de Tronos. Ya, pero... No, bueno, lo que pasa es que vamos a dejarlo para el espacio y los martes. Bueno, no. Pero no vamos a entrar en Juego de Tronos, pero... No, lo que pasa es que... se convierten en grandes acontecimientos de nuestra época. Las propias series están sustituyendo al cine a
muchísima velocidad, y la verdad es que es increíble la penetración tan increíble. Está sirviendo incluso como forma de promoción de las plataformas HBO, de Netflix. Están utilizando la propia fabricación de series como sustituto de la publicidad en televisión para dar a conocer sus plataformas, porque es verdad que es un soporte extraordinario y que, bueno, pues, consiguen muchísimo. Yo sé que cada uno tiene su serie favorita, que unas gustarán más que otra y que, bueno, pues cada uno elegirá la serie. Pero tengo muchas ganas de que dediquemos ese espacio y además ya os lo dije, es un privilegio tener aquí a Ana Pastor, con quien la última vez que estuvimos juntos en un estudio de radio fue hace 20 años, Ana Pastor. Y vais a conocer a un personaje en la proximidad, en la cercanía, que os va a encantar. Bastante alejado de lo que se ve en televisión, y ya veréis cómo es una persona estupenda y me gusta mucho además como bueno, es un auténtico privilegio que se acerque aquí a la cafetera. Bueno, eso será los martes en todo caso, porque tenemos todavía muchas cosas que hacer, pero esto para explicaros que hoy vamos a hablar con Juan López de Uralde aquí en el programa y hablaremos de esta directiva europea, el gran reto del medio ambiente, de la ecología. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Claro, luego hay gente que dice pues yo no tengo dinero para pagar plataformas digitales. Bueno, lo que pasa es que las series luego fluyen por la red, hay como una cosa ahí que se llama Google, entonces las series vuelan. Digo que mucha gente, yo no hago apología de esto, pero que hay mucha gente, no me mires así, María.es, que hay mucha gente que me dice a mí que en la red están las cosas. Eso te dice tu vecina, ¿no? Eso me dice mi vecina, da acceso a todo. ¿Sabes que es la primera vez en la historia de la humanidad, que el más rico del planeta, en el mejor de los despachos de Wall Street, tiene acceso al mismo material cultural en la red que la persona con mayores dificultades económicas en el último pueblecito de África que se sienta delante de un cibercafé? Porque ¿sabes que en África hay cibercafés? Es una cosa increíble. Conexiones a internet, bueno, y conexiones de telefonía móvil. Bueno, estamos viviendo una revolución que no somos conscientes. Que nos contaban que igual no había agua corriente en una de las aldeas que pasaban, pero sí había hasta casi 4G. Sí, que todo el mundo tenía teléfono móvil. Así que es verdad que estamos viviendo una revolución cultural sin precedentes que está colisionando con el mercado con mucha frecuencia, con los derechos de autor, y vemos ahí cómo conviven dos mundos que están batallando, pero paralelamente la revolución cultural es increíble, que todo el mundo, todo el planeta tenga acceso a los mismos contenidos culturales. Es una revolución que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, lo que hace que además es un conocimiento compartido y bueno, pero hablaremos de eso cuando tengamos que hablar. Esto es La Cafetera. Sigue con nosotros aquí, que tenemos que ver qué es lo que ha dado de sí esta convención del Partido Popular. Pues vamos a repasar las portadas de los periódicos y así analizamos qué es lo que nos han traído en estas, como decía, en estas... hemos visto cómo han participado en la convención del PP y que además cerró esa convención con una llamada a recuperar la confianza de los votantes de Vox. Bueno, la reflexión general iba un poco en la línea del editorial del programa, el Partido Popular. Se escora el discurso, vimos a un Pablo Casado muy escorado, muy contundente en la reivindicación de los principios de la
de la derecha y buscando su espacio. Es llamativo que haga esto porque la experiencia que hemos conocido en otros países ha sido bastante elocuente y ha fracasado. Ha supuesto un fracaso para los partidos de la derecha que han buscado refugiarse en los extremos. En Francia, en las elecciones en Baviera, los partidos conservadores que han estado intentando coquetear con ideas que no les pertenecen, como recordaba el diario El País, pues han terminado electoralmente muy deteriorados. Este es el error siempre de mirar hacia detrás, de buscar la solución a un mundo que es muy complejo. Algún día hablaremos de esto, el mundo que se nos avecina, que es extraordinariamente complejo, aunque digamos que es el principio que subyace siempre en este programa, lo sabéis, pero buscar la solución mirando hacia detrás, como si el pasado pudiera resolver los dilemas del futuro, suele ser un mal consejero, suele ser un mal augurio. Y vimos a un José María Aznar que hacía exactamente eso, primero autorreivindicando su figura, llamando a integrar fuerzas en el Partido Popular. También es verdad que en aquel proceso sí participó él en el pasado, pero José María Aznar no deja de ser uno de los peores legados de la derecha de este país. Ha conseguido sobrevivir a las crisis que ha vivido este país por un terror explícito de los miembros del Partido Popular, que raras veces se han atrevido a mencionarlo, pero ha sido el epicentro alrededor del cual han sucedido una gran parte de los casos de corrupción que estamos viendo hoy en las portadas de los periódicos día sí, día también. Aznar, la persona que consiguió tensar la situación territorial en este país como no se había vivido desde la transición, que puso frente a unas víctimas de ETA frente a otras. Aznar, que nos llevó a la guerra de Irak. Bueno, pues le escuchamos en esa autorreivindicación y autoproclamándose, no solamente como el que cede el testigo, cuando ya lo hizo a Mariano Rajoy, sino parece que la era Rajoy no ha existido nunca. Claro, probablemente no ha existido para la imaginación de Mariano Rajoy, que tiene mucho que reprocharle, porque siente que Rajoy no ha impedido que se ataque a su familia. Y esto lo que ha provocado es que tenga una gran distancia con Mariano Rajoy, que se convirtió simplemente en el telonero de el resto de los que intervinieron. Por tanto, primero trabajar y segundo tener gente y fortalecer el partido. Luego hay que tener aguante en los momentos difíciles. Esto también es muy importante. No se puede uno asustar por una crítica, por 2, por 50 o por 150 millones de críticas. No se puede uno. Es decir, el Partido Popular es una organización muy potente. Probablemente la organización más potente de España, todas las grandes empresas incluidas. Y por tanto no tiene por qué asustarse de nada. Y tiene que mantener sus posiciones y defenderlas. Y por supuesto, argumentar y razonar. Eso decía Mariano Rajoy. En algo sí tiene mucha razón Rajoy. Es cierto que consiguió, o por lo menos aparentaba, no estar muy preocupado por las críticas ni por las tensiones que surgían a su alrededor. Así que vemos en las portadas de los periódicos hoy, dice el periódico El País, Casado utiliza su discurso más duro para proclamar el regreso del Partido Popular verdadero. El líder popular cierra la convención del partido con una llamada a recuperar la confianza de los votantes de Vox. Y escribe un texto en El País Carlos Cue, dice, es una apuesta a todo o nada, porque en efecto el PP corre un serio riesgo, escorarse tanto que termine compitiendo directamente por el espacio de Vox, pero dejándole ese espacio. Es un regalazo para Ciudadanos lo que hizo ayer, porque el Partido Popular estaba ocupando ambos espacios o compartía espacios con ellos, pero parece que se inclina más hacia la derecha. Y escuchamos a Pablo Casado cerrando esa convención del Partido Popular, hablando de la única derecha, la derecha verdadera, el único PP, el verdadero. Cada voto menos para el PP ha sido un paso más para los enemigos de la nación. Con todo respeto, me gustaría preguntarle a aquellos que han abandonado legítimamente a nuestro partido en las últimas elecciones. ¿Hoy España se parece más o menos al país que ellos desean? ¿Cambiar su voto ha traído más estabilidad y más seguridad o menos? ¿Más respeto a la ley, a las instituciones o menos? ¿Más prosperidad y libertad o menos? Yo os contesto, mucho menos.
infinitamente menos. Y por eso, sinceramente y con todo respeto, tengo que decir que aquellos que se fueron a buscar al Partido Popular fuera del Partido Popular ni lo han encontrado ni lo van a encontrar. Este es el único Partido Popular, el verdadero. Pero eso sí, tenemos que volver a conquistar su confianza. Así que se dirigía a los votantes que han abandonado el Partido Popular y que se han escorado hacia Vox, y decía Pablo Casado que hay que recuperar su confianza, pero les preguntaba si España se parece hoy más a ese proyecto que tiene en su imaginación. Claro, llama la atención porque tampoco es que hayamos tenido una convocatoria electoral que permita decir eso. Quizá las andaluzas donde está gobernando. ¿Os fijáis qué paradoja? Resulta que durante esta convención el Partido Popular ha intentado eliminar prácticamente de su recuerdo a Mariano Rajoy y al marianismo. Sin embargo, uno de los discursos más aclamados fue el de Juanma Moreno, que preside ahora la Junta de Andalucía con el apoyo de Vox y de Ciudadanos. ¡Qué paradoja! Es uno de los marianistas, el único de los líderes que tiene esa posición de gobierno y recientemente estrenada, que es el señor Juanma Moreno. Resulta que es una de las personas legado de Mariano Rajoy, que casi prácticamente se convirtió en un apestado. Ni siquiera coincidieron con él, José María Aznar. Y bueno, pues ahí ha quedado relegado los viejos democristianos que representaban, donde estaba Margallo. Ahora están todos peleados porque Margallo tiene un enfrentamiento muy brutal con Mariano Rajoy. Incluso le he enviado algunos mensajes bastante duros que va enseñando el propio Margallo, algunas críticas muy fuertes que le envía por WhatsApp Rajoy, en fin. Bueno, cosas que ocurren en la vida del Partido Popular y que hemos visto este fin de semana plasmadas en las portadas de los periódicos. En el ABC, que están muy contentos con este asunto, dice: Casado llama a los votantes a rechazar copias y volver al Partido Popular. En la clausura del cónclave de los populares presenta su hoja de ruta para llegar a la Moncloa, desde reinstaurar el orden en Cataluña hasta la revolución fiscal, dice el periódico ABC en su portada. En El Mundo, Casado ofrece un contrato liberal para regresar al PP verdadero. Cierra la convención con un discurso entusiasta de autoafirmación y llama a unir el voto para unir a los españoles de nuevo. Promete menos poder político y más libertad si llega a la Moncloa, dice el periódico El Mundo. Dice fortaleza institucional, y entonces habla el decálogo del líder del Partido Popular, donde tocan las diferentes materias que se abordaron este fin de semana en la convención. Dice fortaleza institucional, un 155 inmediato contra la peste del nacionalismo. 155 inmediato, dice. Pero bueno, tendría que haber razones legales. De momento no hay razones legales, que están muy bien definidas, dentro de que el 155 es un artículo bastante indefinido, pero sin embargo tienen que existir esas razones, no te las puedes inventar, no puedes intervenir en una comunidad autónoma si no hay un flagrante incumplimiento, un delito, un flagrante incumplimiento de la ley, un delito evidente colocado sobre la mesa. En este momento no parece que sea el escenario, por muchas declaraciones altisonantes que se puedan hacer. Dice el periódico El Mundo también que se habló de revolución fiscal, la rebaja del IRPF y sociedades para que la gente mande más. Me gusta cómo se utiliza el lenguaje, cómo mande el lenguaje. Dice, la rebaja del IRPF para que la gente mande más. Pues que no mande más gente a la sanidad pública o que no mande a sus hijos a los colegios públicos, porque entonces, como sigamos rebajando el IRPF, no se van a poder pagar. La reforma educativa, libertad también en la concertada, por ser pilar del desarrollo. Bueno, libertad no, libertad para imponer, que es un concepto sobre la libertad bastante singular. Libertad para imponer nuevos modelos educativos, como por ejemplo, ¿cuál? El que aboga el partido Vox, el que trata de defender la segregación de chicos y chicas en los colegios, por ejemplo, hablamos de eso. Dice, natalidad y conciliación para combatir el invierno demográfico, cultura de la vida, porque claro, ¿para qué recibir inmigrantes cuando tenemos un problema demográfico si podemos convertirlo? Para unos días es un problema la demografía y otros días no lo es para el Partido Popular. La reforma de la administración, reducir su peso y hacerla más eficiente y transparente, dice. Bueno, eso siempre que podamos vender las empresas a algunos amigos. Cohesión territorial, ni regiones de primera ni de segunda, igualdad para todos. Que se lo diga José María Aznar, una de las personas que mayores transferencias hicieron a Cataluña, de los políticos que nos han estado gobernando. José María Aznar, que estaba allí, por cierto. Justicia imparcial, cambio en el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial. Una justicia imparcial como cuál,
como la que coloca y quita jueces a las órdenes de, como hemos conocido por algunos mensajes de WhatsApp que se han revelado públicos, como la manipulación de la justicia que está haciendo el Partido Popular, justicia imparcial como cuál, como la que sacó a Garzón de la carrera judicial cuando empezó a investigar la Gürtel o la memoria histórica. Dice, seguridad, inmigración ordenada frente al efecto llamada. Aquí sí que han sido unos radicales siempre, aquí sí que no hay contradicción. Y política exterior, implicación en la Unión Europea y Latinoamérica. Bueno, no lo sé, porque también hay una legión de fotografías de Hugo Chávez con José María Aznar, que sería muy conveniente también recuperar. Y globalización, comprometerse con la revolución tecnológica, sí, sobre todo para colocar a Villalonga al frente de Telefónica. Eso ha sido el Partido Popular y por eso es muy difícil que convenza con su discurso, porque esta no es una batalla ideológica. Los partidos nuevos irrumpen porque los antiguos partidos ya tienen muy poco de lo que presumir. Estás escuchando La Cafetera. Y mientras tanto escuchábamos a Albert Rivera, Ciudadanos, que se frota las manos y que pide convertir mayo en un Stop Sánchez. Convirtamos las elecciones de mayo en un sí a la unión de los españoles, en un sí a la igualdad entre españoles, en un sí a la libertad y en un Stop Sánchez, en un ya basta, en un por ahí no vamos bien. Mientras sus compañeros de partido empiezan a cuestionar lo que hace desde el gobierno, nosotros vamos a aglutinar a todos los descontentos con este gobierno y también a los que están contentos con nuestro proyecto, a los dos, a los que quieren más Ciudadanos y a los que quieren menos sanchismo. El sanchismo hay que ponerle fin en las urnas. Tenemos que votar a favor de España y en contra del sanchismo. Esta es la plataforma y este es el lugar donde tenemos que tender puentes. Eso es lo que decía Albert Rivera, ponerle fin al sanchismo, que en este momento se encuentra en una situación, es verdad, bien compleja la del gobierno, porque uno de los, digamos, de los elementos que está acusando, está sufriendo las convulsiones de Podemos es el Partido Socialista. Se alertaba este fin de semana, había algunos altos cargos del PSOE que alertaban de que las dificultades en Podemos podían terminar salpicándoles, porque la gente ha unido sus destinos, por lo menos, no sabemos si metafóricamente o por lo menos en materia de éxito o derrota del proyecto iniciado. Esta crisis que se ha abierto en Podemos, de la que también hemos tenido noticias este fin de semana, porque Echenique invitaba a pasar página tras la reunión del fin de semana en Podemos. Estoy seguro de que va a ser una reunión enormemente productiva. Todas las reuniones de este tipo lo son. Y es verdad que hemos pasado pues unos días muy duros, en los cuales pues ciertos proyectos personales nos han obligado a hablar de nosotros mismos en vez de a poder hablar de las cosas de comer de los españoles y del trabajo que los políticos tenemos que hacer para ganarnos el sueldo. Se nos ha obligado, como digo, a hablar de nosotros mismos, pero espero y confío que esta reunión del comité de campaña con toda la organización nos sirva para pasar página. Eso decía Echenique, Pablo Echenique, con esta crisis que se ha abierto en Podemos a cuenta de la irrupción en el debate, de la salida de Errejón, que ya sabéis que ha anunciado que se incorpora a la candidatura de Manuela Carmena. No exactamente la candidatura, sino que buscará alianzas electorales, él en la comunidad, Manuela Carmena en el ayuntamiento, pero esto le ha sacado de facto de las, digamos, de Podemos, porque en Podemos no parecen estar muy dispuestos a aceptar esa manera de acudir a las urnas, porque eso es lo que supone es que él quiere elegir a sus propios, a todo el equipo que le rodea, quiere confeccionar la lista sin interferencias de Podemos, pero de manera que Podemos no podría ni siquiera colocar un cargo. En fin, un asunto que está, como sabéis, en plena ebullición, y hoy lo lleva el periódico La Razón. Dice: en el Congreso, Errejón cobra 2.700 euros al mes por una iniciativa. Desde que es candidato ha abandonado su labor como diputado.
dice el periódico La Razón. Ahora están saliendo algunas informaciones de esta naturaleza que también tratan de enturbiar un poquito más, si cabe, el debate. Bueno, pero para La Razón el tema central es esta convención del Partido Popular. Dice que Casado une al PP verdadero en el centro para frenar a Vox. Bueno, en el centro no era precisamente donde se situó el polo del debate. Dice que reclama sumar todo a la derecha del PSOE frente a los partidos que se disfrazan de PP. Presenta un decálogo de gobierno que engloba desde un 155 sin límite a una revolución fiscal. Génova certifica la retirada del marianismo y cree que Aznar puede ser útil para recuperar voto. ¿Pero qué es el marianismo? Me llama mucho la atención porque buscar a alguien a quien culpar de lo que le ha ocurrido al PP, cuando a lo mejor lo peor que ha hecho el Partido Popular ha sido escuchar las voces de quienes tiraban hacia la derecha de su discurso, imponían la dureza, por ejemplo, Ley Mordaza. En cuanto escuchabas a los editores de algunos periódicos y terminabas encarcelando a unos titiriteros que pasaban por ahí, hombre, igual es que eso no ha puntuado mucho en tu favor. O cuando has escuchado las voces más radicales y has enviado 8.000 policías a Cataluña con las imágenes consiguientes que nos dejaron en los medios de comunicación. Hombre, igual no es exactamente el marianismo lo que te ha metido en más problemas, pero lo que es verdad es que parecen haber cerrado esa etapa en esta convención. Ahora, que resulta muy inquietante que el primero del Partido Popular en darse cuenta de que Vox puede arrebatarles espacio electoral, fagocitarles, haya sido José María Aznar, porque en la portada del periódico El Mundo ayer, Aznar bendecía a Casado, advierte contra la moda estridente de Vox. Y dices, hombre, que sea José María Aznar, con lo que han estado coqueteando con ese al que llamaban ese buen chaval, que era Abascal, cuando han estado coqueteando con esas ideas, cuando han estado permitiendo que siga ganando espacio electoral a cuenta del PP, algún día algunos de los líderes del Partido Popular que les han abierto la puerta a los de Vox se darán cuenta de que no venían más que para fagocitarles, y que cuando uno fagocita a otro partido lo que hace es quitarle puestos de trabajo. Todos los que tienes en diputaciones, en ayuntamientos, toda la gente que tienes de asesores, es por lo que compites. Luego ya puedes competir por la cosa ideológica, pero eso es un asunto que se vuelve secundario al final en la batalla política. Bueno, mientras tanto, el gobierno, como decíamos, que se encuentra en esta situación de incomodidad con la crisis que se ha abierto en Podemos, que le sitúa, si Podemos, digamos, se deteriora, también se deteriora en parte la imagen del Partido Socialista y del gobierno, que no se encuentra en la mejor de las situaciones. Una cosa es predicar y otra gobernar. Hemos visto al gobierno ahora anunciando que va a retirar concertinas de las zonas más vulnerables, un gesto que pretende ser humanitario y que enmascara que van a intensificar también la vigilancia, que van a intensificar también la dureza en algunos de los otros puntos, y sobre todo que se encuentran congelados por el discurso de la extrema derecha, que se encuentran aprisionados por el discurso de la extrema derecha, hasta el punto de que han bloqueado la salida de 2 barcos. Ahora es el Aita Mari, el barco de Mediterráneo, que también lo han bloqueado en el puerto. Se une al del Open Arms, que sigue en el puerto de Barcelona, y todavía nadie sabe cuándo podrá salir a rescatar inmigrantes. Y en este gobierno de las contradicciones, por una parte nos preocupamos por los derechos humanos y por la otra no permitimos que los barcos que van a socorrer a los rescatados partan de Puerto Marlasca. Ayer, en esa misma contradicción con la retirada de concertinas, pero... Entonces, determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido, de susceptibles de ser atacadas, esas serán las que se retiren las vallas, se retiren las concertinas y se coloquen nuevas vallas, nuevos medios, siempre más seguros, vuelvo a indicar, siempre más seguros, pero a la vez sin medios cruentos. Y reiterar que en el informe de 10 de junio de 2017, al que hago referencia, de que estuvo de la inspección de los órganos técnicos del Ministerio, se hacía referencia a que esos medios cruentos, ya por los nuevos modos de ataque, llamémosle de ataque, de acercamiento a la valla de salto, no eran disuasorios. Pepe Mujica. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante.
porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En años, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues ya os lo decíamos hace unos minutos. A partir de ahora hablaremos con Juan López Duralde los lunes aquí en este espacio que abrimos a la ecología y al medio ambiente cada semana. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Oye, en una semana en la que tenemos algo que celebrar, porque hemos visto esta directiva europea que parece que cierra la puerta a que se sigan vertiendo, que sigan terminando los plásticos en el mar, por lo menos, ¿no? Bueno, es una buena noticia porque efectivamente va más allá. Por primera vez la Unión Europea pone límite no ya solo al vertido de los residuos, sino a que se pongan en el mercado determinados plásticos como los cubiertos, los platos, los vasos, los bastoncillos, es decir, aquellos plásticos que los datos de la Unión Europea apuntan a que suponen el 70% de los residuos plásticos que acaban en el mar, ¿no? Por lo tanto, la buena noticia es que por primera vez dejamos de mirar qué hacer con los residuos y empezamos a mirar cómo generar menos residuos, que es lo que desde el movimiento ecologista se viene diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea en 2021, aunque hay quien dice, bueno, es que esto ya llega tarde, yo creo, sin embargo, que bueno, pues que es una buena noticia para empezar este 2019. ¿Qué es lo que va a suponer exactamente? ¿Que se prohíben directamente algunos tipos de plásticos? Lo que supone efectivamente es que se prohíben determinados productos, no solamente algún envase, como los envases de poliestireno que normalmente se utilizan para la fruta, etcétera, que eso se prohíben definitivamente, sino también, como digo, productos concretos, sobre todo vasos, cubiertos, platos de plástico, bastoncillos, pajitas, es decir, aquellos productos que son de usar y tirar y que se tienen alternativas perfectamente viables y que por lo tanto podemos prescindir de ellos, ¿no? Entonces, es un primer paso, es un paso adelante. Como digo, los datos de análisis de lo que el mar devuelve a las playas apuntan a que estos productos de usar y tirar son los que más acaban en el medio marino y por lo tanto es un paso que va más allá de lo que hasta ahora han venido siendo las directivas europeas, que simplemente se limitaban a decir lo que había que hacer con los residuos, ¿no? Ahora ya se está hablando de, digamos,
dar un paso hacia el final de la sociedad de usar y tirar, ¿no? Es decir, que bueno, es un paso tímido, no es algo de un gran volumen, pero sin embargo, de un gran volumen económico, pero sin embargo es relevante. Bueno, muchas veces hemos insistido en este asunto porque hay gente que desconoce que casi el 80% de los plásticos que son desechados acaba en vertederos o en el medio ambiente. Se han encontrado plásticos incluso a 10.000 metros de profundidad, porque por eso los grupos ecologistas han sido tan insistentes. Es muy difícil destruir esto. Siempre se ha puesto el foco en reciclado, siempre se ha puesto, digamos, como mucha intencionalidad en seguir produciendo, seguir manteniendo la producción y buscar formas o bien de reciclarlo o bien de darle otro tipo de salidas, pero lo que nos dábamos cuenta es que no hacía más que producirse más y más plásticos, ¿no? Claro, efectivamente, por eso ya se ha llegado a un punto en el cual hay cada vez una mayor conciencia de decir, bueno, es que ya no vale con decir que tenemos que reciclar más, lo que hay que hacer es reducir la cantidad de basura que producimos, ¿no? Realmente el problema se ha identificado sobre todo por el impacto en el medio marino. Ya se calcula que hay 5 grandes masas flotantes de residuos, 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Océano Índico. Esto quiere decir pues que las mareas van llevando estos residuos plásticos que no se degradan a determinados puntos del océano, donde simplemente se acumulan, ¿no? Y realmente, además, durante mucho tiempo se ha especulado con cifras que decían, bueno, es que una botella tarda 500 años en degradarse. Bueno, el problema es que nunca se degradan del todo, porque estos productos plásticos se acaban rompiendo y se acaban convirtiendo en lo que llamamos microplásticos, que son plásticos de pequeño tamaño, que finalmente acaban entrando en la cadena trófica. Es decir, que como muchas veces hemos dicho, lo que al mar tiramos, el mar nos lo devuelve, ¿no? Entonces, ese proceso mecánico progresivo de degradación, muy lento también, de degradación de esos plásticos, pues finalmente acaba convirtiéndolos en pequeñas partículas que, si uno se fija muchas veces en la línea de marea de las playas, pues puede ver cómo hay partículas de colorines que no son más que trocitos de plástico que los pescados ingieren y que finalmente acaban en nuestro plato, ¿no? Y que ya se ha confirmado, diversos estudios han confirmado que efectivamente al final estamos ingiriendo esos plásticos a través del pescado, ¿no? Por lo tanto, casi nosotros decíamos que en 2018 fue casi el año en el que de alguna manera hubo un aldabonazo de las conciencias con este tema de los plásticos en los océanos. Y bueno, pues el hecho de empezar 2019 con una medida que va encaminada a su reducción, pues es una buena noticia, porque realmente es la línea que muchos y muchas pensamos que debe seguirse para hacer frente a esta cuestión, ¿no? Porque si no, seguimos poniendo parches y seguimos pues realmente poniendo más residuos en el medio ambiente. Bueno, y eso ocurrió cuando cerrábamos la pasada semana. Oye, y una cosa que ha estado circulando, Juancho, que cuando estaba esperando que hablásemos para preguntarte, porque ha estado circulando por las redes sociales una imagen que yo creo que es el retrato de algo, porque no podemos saber a ciencia cierta si es una imagen real, si es un fotomontaje, pero algo revela también sobre la actitud humana, sobre el desprecio que tenemos a los animales, al medio ambiente. La imagen de un cazador que ha compuesto la palabra Vox, las siglas de esta formación política, con conejos muertos, y se hace una fotografía. Más allá de la autenticidad de la imagen, que digo que es irrelevante, porque me da igual que haya sido un montaje de alguien que considera que esta ofensa puede llegar a los ojos de los ciudadanos y que es una forma de provocación, pero revela también un tipo de conducta, ¿no? Y la manera, además, en la que estamos envalentonando un montón de gente con esto de la caza, de un asunto que a nadie se le hubiera ocurrido hacer hace algunos años, que esto también probablemente significa algo, ¿no? Sí, yo creo que más allá de que la imagen yo creo que sí, debe ser real, porque realmente hemos visto en los últimos meses muchas imágenes aberrantes relacionadas con la caza, ¿no? Pero sí que de alguna manera simboliza esa defensa férrea y cerrada que hace de la caza y de los toros como elementos, como sus banderas, ¿no? Como parte de esa bandera, ¿no? Yo ya lo hemos hablado en el programa en otras ocasiones, como es una auténtica aberración, ¿no? Que bueno, pues que parezca como un símbolo de identidad
de nuestro país el maltrato animal, pero desgraciadamente pues este partido ha renovado de alguna manera esa defensa de la caza, y en ese sentido, bueno, pues esa foto ilustra muy bien esa aberración del pensamiento de Vox, ¿no? Yo creo que no nos sorprende, pero nos escandaliza pues ver exactamente pues la forma de pensar de esta gente, ¿no? Juan López de Uralde, te agradezco muchísimo, Juancho, como siempre, que nos atiendas un ratito. Hablamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Gracias, Fernando, un abrazo. Un abrazo. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Empezamos la agenda de la cafetera con ese tuit que dirigía Óscar Camps a Pedro Sánchez y al ministro Ábalos, y les decía: ya van 170 muertos en las últimas 48 horas. 170 personas, ¿cuántos votos son? ¿Cuántos votos valen una vida? Esta es una de las informaciones que nos hacía llegar, entre otras oyentes, Mamen Paez, que nos hacía llegar esta información, y hemos acudido a la información de Euronews. El viernes se produjo un naufragio a 50 millas de las costas de Libia, en el que al menos 117 personas habrían fallecido, según el testimonio de los únicos 3 supervivientes. Otros 53 perdían la vida en aguas del mar de Alborán, entre España y Marruecos, muertes que quizá hubieran podido evitarse. Con el Open Arms bloqueado en el puerto de Barcelona, solo hay un barco humanitario patrullando el Mediterráneo central, el Sea-Watch 3. Al Open Arms se le impidió zarpar el pasado día 7 y sigue bloqueado desde entonces. De hecho, hemos visto una manifestación este fin de semana para pedir ese desbloqueo. Pero es un bloqueo al que se ha unido también el del barco de rescate Aita Mari, que está bloqueado desde el pasado viernes. Desde France 24 recogían las declaraciones de Filippo Grandi de ACNUR, que decía: no podemos permitir que siga la tragedia en el Mediterráneo. No se deben ahorrar ni impedir esfuerzos para salvar a vidas en el mar. Este fue el mensaje del comisionado del ACNUR, que estaba dirigido a los gobiernos europeos nacionalistas que han venido cerrando los puertos a los barcos de rescate de migrantes y refugiados, unas medidas a las que parece que de momento se ha unido también el gobierno de España. Y es que ACNUR recordaba además la muerte de 2.262 personas en 2018 en su camino para llegar a Europa. Pero al mismo tiempo nos encontramos con la noticia que nos enviaba Galgo Callejero de Desalambre, esa sección del diario.es, en la que aseguran que el gobierno pide al Supremo no cumplir la condena por las cuotas de refugiados porque, dicen, no hay personas reubicables. La secretaria de Estado de Migraciones aseguró este jueves pasado que el Gobierno había preguntado al Supremo cómo cumplir con la condena por no acoger el cupo europeo de refugiados. Sin embargo, en este artículo afirman que en realidad el Gobierno ha pedido que dicte la imposibilidad de ejecución porque no hay personas, dice, que cumplan los requisitos exigidos en su momento. Sin embargo, la ONG denunciante Stop Mare Mortum recuerda que aún hay solicitantes de asilo bloqueados en las islas griegas. Así que nos encontraríamos, según esta información, con que el Gobierno habría pedido al Supremo no cumplir esa condena por las cuotas de refugiados, que por cierto todavía no hemos cumplido.
Y mientras en España nos hacíais llegar la información de, pues de esos resultados de la crisis económica y de cómo de esa austeridad nos encontramos con esta pobreza. El número de hogares españoles en los que no entra ningún ingreso aumenta en 16.500 y alcanza los 617.000. Los ricos viven hasta 11 años más que los pobres en Barcelona, 7 años más en Madrid. 1 de cada 6 hogares españoles de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y aún no ha salido de esa situación. Esta es una de las conclusiones del informe Desigualdad 1, Igualdad de Oportunidades 0, publicado por la ONG Oxfam. Esta ONG denuncia que en España la pobreza aumentó durante la crisis 4 veces más de lo que se ha reducido con la recuperación. El informe sitúa a España como el 4º país más desigual de la Unión Europea. Además, el estudio subraya que España no solo es el 4º país más desigual de la Unión Europea, sino que tras Bulgaria es el segundo en el que la distancia entre ricos y pobres ha aumentado más. En concreto, España es el 4º país de la OCDE donde es más posible seguir estando en el 20% más rico tras 4 años y las posibilidades de seguir empobrecidos superan en 10 puntos la media. Pero si hay un país que conoce las consecuencias de estos tiempos de austeridad, ese es Grecia. Y es que nos hacíais llegar la información del diario.es que decía que la Unión Europea busca ahora el perdón por las mentiras contadas sobre Grecia durante la crisis. La Unión Europea y la Troika hicieron y dijeron mucho sobre Grecia a partir de enero de 2015, cuando Alexis Tsipras ganó las elecciones, tanto que ahora el presidente de la Comisión Europea intenta pedir perdón. Jean-Claude Juncker dijo: no fuimos solidarios con Grecia, la insultamos y la injuriamos. Este periódico decía que los líderes europeos no solo se negaron a renegociar la deuda griega, a pesar de que lo recomendara algún informe del Fondo Monetario Internacional. Aplicaron un chantaje a su gobierno al que obligaron a aceptar unos recortes sociales sin precedentes que pagó la mayoría de su población en pensiones, subsidios de desempleo y servicios sociales durante años. Ahora, 4 años después de aquello, Jean-Claude Juncker pide perdón y dice: siempre he lamentado la falta de solidaridad con la crisis griega. Esto es lo que dijo Jean-Claude Juncker en Estrasburgo durante su discurso sobre el 20 aniversario del euro. Sin embargo, han pasado 4 años en los que se ha seguido ahogando a la población griega. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Mira, me estaba diciendo Mao5, dice: oye, con respecto a hablar de las series, me envió un mensaje por Twitter, dice: con respecto a hablar de series y hacer o no spoilers, dice, te comento lo que he visto que hacen en varios podcasts de fuera del extranjero, dice, norteamericanos. Dice, algunos que escucho habitualmente. El sistema es tan sencillo como hacer la primera parte del podcast libre de spoilers y la segunda parte para los que hayan visto la serie. Dice, porque si no es muy difícil hablar de series sin comentar el contenido, las tramas, analizar escenas. Dice, eso es complicado y además puede quedar un poco insulso. No es mala idea, A ver cómo resolvemos esto, porque... Hombre, esa es buena idea, ¿no? Y lanzar una alerta y decir, venga, ahora, a partir de ahora, los spoilers. Sí, sí, puede ser que... Porque yo creo que también para la gente que ha visto la serie está muy bien analizarla conjuntamente, ¿no? Porque muchas veces o bien tú te has quedado en la superficie en unos temas o en otros quieres profundizar más, y yo creo que también tiene que haber una oportunidad para aquellas personas que la han visto y que quieren profundizar en esos spoilers. También es verdad que hay que ser un poco... Primero vamos a ir aprendiendo todos, así que pedimos ayuda y pedimos también comprensión, pero hay que ser un poco generoso en el... digamos que en la lapidación. O sea, vamos a esperar unos días para lapidar a nadie, porque iremos aprendiendo poquito a poco. Pero es verdad que además hay spoilers que son irrelevantes y spoilers que son trascendentales. Por ejemplo, dices, el cuento de la criada, pues es la historia de una sociedad que ha dado un giro tan radical que ha perdido la capacidad de procreación de la gente, y entonces utilizan a las mujeres como úteros andantes, una especie de casta de mujeres como úteros andantes, que por eso las criadas que solo sirven para tener hijos. Pues eso no es un gran spoiler, es que es la sinopsis, vamos, esto dicho así mal y pronto y en plan cutre, pero es lo básico en esa serie. No es que haga un gran spoiler, luego hay una serie de personajes, ocurren una serie de situaciones, pero la esencia de la serie pues tampoco desvela mucho. Juego de Tronos hay una esencia, hay una explicación básica. Mueren todos siempre.
Bueno, hay alguno que ha sobrevivido casi hasta el final, pero básicamente con los que te llegas a enamorar, zumba, ese va a caer si no en el capítulo que estás viendo, en el siguiente. Y pues eso tampoco es un gran spoiler. O sea, que no te encariñes mucho con los personajes porque más tarde Bueno, algunos no, algunos han sobrevivido bastante, fíjate, toda la serie. De hecho, qué cosas, ¿no? Pero... ¿Tú cómo vas a ver Juego de Tronos? ¿Tienes ya pensado el plan? Hay que pensar un plan. ¿Cuándo es? El 14 de abril. 14 de abril. Hombre, me pilla un poco lejos. No sé qué voy a hacer. No te creas, dentro de 20 no te minutos. creas. 14 de abril. 14 de abril está a la vuelta de la esquina. Luego pasa el tiempo, Fer, has dicho que pasa el tiempo. Pero, ¿de qué estás hablando? O sea, de aquí al 14 de abril quedan... Oye, estaba leyendo un texto que se ha publicado en el periódico El País. Quiero comentarlo en el programa, pero voy a pedirle a Carlos Barrabés algún día, que es muy amigo, como sabéis, que montó esta pequeña tienda de montaña que se llama barrabés.com, que vende material de montaña, y entonces se le considera como el padre del comercio electrónico en España. Es un emprendedor que ha conseguido mantener, además es una persona encantadora, que ha conseguido mantener el espíritu más majo y se ha convertido en un empresario muy poderoso, y le invitan a dar conferencias en medio mundo, participa en un montón de foros y de eventos hablando de la digitalización y de la gran transformación que está viviendo el mundo. Y un día quedamos a tomar un café y me empezó a hablar de blockchain y de lo que va a suponer para la toma de decisiones, de todo tipo de decisiones. Blockchain, digamos que es como una tecnología, es como una gran base de datos que va a cruzar a todas las bases de datos donde se registran todo. Desde tus movimientos de tarjeta de crédito hasta tu historial laboral, hasta el tiempo que tardas en llegar al médico. Entonces, el gran cruce de esos datos lo que va a suponer es el desarrollo de herramientas que tomen las decisiones por los seres humanos. A través de herramientas de esas se va a decidir, por ejemplo, si tú eres apto o no para acceder a un trabajo. No va a valer con la entrevista personal, ya no va a valer con la herramienta de la seducción. Los datos y el gran Big Data analizado dice que tú, por lo que llegas tarde al colegio desde hace 15 años, por las cosas que haces, por el tal, por lo que has tardado en pagar no sé qué crédito, la mezcla de todos los datos de tu vida, me decía, dice, es espeluznante el futuro. Si lo interpretamos así, dice, porque todo va a quedar supeditado a la toma de decisiones automatizada. Todo a tiempo real, como una forma además de verdadera igualdad, porque no va a haber manera de chantajear a la máquina, no va a haber manera de convencer a la máquina de otra naturaleza. Pero eso puede suponer que en decisiones cotidianas, por ejemplo, como que tu hijo vaya a un colegio, la máquina decida que no tiene opciones para ir a ese colegio. O como que tú vayas y digas, no, pero yo soy capaz de hacer este trabajo mejor. Pues que la máquina diga que no, que esto no. Bueno, y me ha hablado de un futuro. Y se ha publicado un artículo, porque yo había hablado de él con esto hace un par de años y la verdad es que me pareció pavoroso. Me ha hablado de unas tecnologías que se están desarrollando, por ejemplo, que vais a alucinar. Es que estaba buscando, porque lo que estabas contando de la entrevista de trabajo, de que al final nosotros no vamos a tener... Es parecido a lo que vimos en Gattaca, ¿no? Cuando a él, bueno, pues con un análisis de orina ya tenían suficiente para la entrevista. Bueno, pues esto parecido, ¿no? Sí. Intentando simular el análisis de orina con el blockchain. Bueno, pues esto que os lo he contado de forma muy básica y muy cutre, el que entienda muy bien la tecnología me dirá, oye, esto hay que explicarlo con más profundidad, un día lo haremos y lo haremos con un experto. Yo no soy experto en este tema. Pero esta se denomina la cuarta revolución industrial y puede poner patas arriba la sociedad tal y como la conocemos. Y os cuento, por ejemplo, un detalle. Hay un artículo en el periódico El Mundo que si queréis tuiteo ahora para que lo leáis y reflexionéis sobre esto, porque de verdad da pavor. Por eso cuando hablo de el mundo tan complejo, tan convulso al que se avecina, al que nos enfrentamos, creedme que es que esto pone patas arriba al mundo laboral tal y como lo conocemos. Bueno, pues bien, todo esto además de hablar de la robotización tan extraordinaria que va a sufrir esta sociedad, casi todos los puestos de trabajo que antes demandaban mucha mano de obra, en fin, todas estas cosas. Pues hablando un día con él me decía, mira, hay unas herramientas ahora que van a permitir que tú especules prácticamente con cualquier objeto. Es decir, por ejemplo, coges una silla de tu casa y la sacas a bolsa. Una especie de el Wallapop de la bolsa. Cualquier objeto. Todo esto avalado por los bancos y avalado a través de tecnología blockchain que garantiza que todos los procesos y por lo tanto todos los compradores y todos los vendedores son solventes, también los vendedores, porque queda registrado todo lo que hagas con esa herramienta. Entonces, por ejemplo, tú puedes poner cualquier objeto de tu casa
lo puedes vender acciones. Es decir, conviertes en especulativo cualquier cosa que exista. Claro, es muy probable que si tú pones un vaso y vendes acciones del vaso, nadie te las compre, salvo que tú de ese vaso termine bebiendo, pues yo qué sé, un cantante famoso, lo puedas revender y le devuelvas a la gente el dinero que ha invertido. Se van a crear un montón de espacios especulativos, porque habrá cosas pues, sobre los que la gente no puje nada, pero habrá cosas en las que sí. Por ejemplo, tú montas una cafetería y quieres sacar acciones y lo haces a través de estas apps, de estas herramientas, que son, insisto, tan sencillas como un Wallapop. Claro, las garantías personales que tú otorgas o no solo pueden ser miradas casi bajo notario, porque dices, a ver si este señor yo le voy a comprar un trozo de su cafetería y luego desaparece con su cafetería. Para eso está blockchain, para eso está esta tecnología que tiene que respaldar a quienes compran y a quienes venden. Bien, esto cambia la naturaleza del capitalismo tal y como lo conocemos y le da una vuelta tan absolutamente salvaje que yo no sé si vamos, como decía Humberto Eco, hacia el neofeudalismo, pero desde luego le da una vuelta total. Por eso cuando me oigáis hablar de pánico ante el tiempo que pasa, de pánico ante lo que se nos viene encima, de los extraordinarios cambios que se avecinan en este pequeño planeta, creedme que es que el futuro, no lo sé, a lo mejor hay a quien le parece, oye, mira, pues es innovador, supongo que los que vivan los cambios con suficiente sosiego, pues les parecerá que han sido transformadores y como cualquier otro cambio en la historia de la humanidad, que los que llegan y se adaptan, pues les parece muy bien. Pero la que se nos viene encima es bien simpática, ¿eh? Sobre todo porque los actores políticos, los actores de poder, parece que van a abogar por la involución. Porque claro, dices, muy bien, la tecnología avanza a niveles agigantados, pero la involución también. Y la tecnología se puede utilizar para la involución, como ya veremos en el cuento de la criada. Entonces, bueno, ese es el gran problema. El problema no es que la tecnología vaya avanzando, sino cómo la utilizamos, y parece que se va a intentar utilizar para involucionar a nuestras sociedades. Bueno, va a ser una revolución brutal. Por eso cuando hablamos, el cuento de la criada, se puede producir una involución en la sociedad, un retroceso tan gigante. Mañana vamos a especular sobre eso con Ana Pastor aquí en el programa. Podemos de pronto asistir a cómo la sociedad se radicaliza tanto, se vuelve fundamentalista de la noche a la mañana, y como todas las grandes conquistas, porque estamos alcanzando territorios que el ser humano nunca imaginó. Antes hablaba de lo de las series o el material cultural, pero me decía un día el médico que veo yo con bastante frecuencia en el hospital, que claro, es la primera vez en la historia de la humanidad que un médico del Hospital de la Paz está conversando a tiempo real con un médico de la Clínica Mayo y a su vez con un médico que ha explorado una enfermedad rara en la India y que es el único por el que pasan 10 o 15.000 casos de esa naturaleza, que existen en una parte muy concreta y que en Europa a lo mejor existen pocos. Y dice, es la primera vez en la historia de la humanidad que se comparten conocimientos científicos a tiempo real. Es decir, la evolución tan formidable que supone eso para el desarrollo, para la ciencia, para esto. Un día se tiene que venir aquí Iñaki Gabilondo a charlar con nosotros, a ver si le convenzo, porque como está viajando en este programa que está haciendo, que se llama Cuando ya no esté, y está visitando a algunos de los más increíbles científicos del mundo, sociólogos, antropólogos, gente que vive en Yale o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o incluso a la India, le ha llevado y ha conocido a algunos de los más increíbles creadores y científicos, y me decía, dice, esta va a ser una de las últimas, dice, todos coinciden, que va a ser una de las últimas generaciones, una de ellas, no sabemos si será esta, la siguiente o dentro de 3, pero una de las últimas que va a conocer la muerte como patología clínica, como patología médica, más allá de los accidentes o de lo que pueda suponer. Dice, pero la investigación genética y la investigación sobre las grandes enfermedades, dice, la muerte tal y como la conocemos, dice, todos los científicos coinciden en que está llamada a terminar en algún momento. A lo mejor la predicción se equivocó a 500 años, pero no es muy relevante, porque es que es un cambio tan gigante en el mundo que vivimos. ¿Qué te parece? Es lunes. Me encanta porque en cuanto has pronunciado las palabras Iñaki Gabilondo, se ha empezado a ver la palabra Dios en el chat. Iñaki es puto Dios y ya está, dicen por aquí. Sí. Y ya está. Sí, por cierto, hablando del chat, que sepáis que, oye, cuidado con las cosas que se publican en el chat. El chat es un lugar público y algunas personas han lanzado alguna descalificación publicándola. No quiero darle muchas más vueltas a esto, pero quiero que lo tengáis muy presente. Algunos insultos y algunas descalificaciones que son rápidamente copiados, reproducidos y tuiteados por otras personas
Así que cuidado con lo que se dice en el chat, guardar un poco las formas y las maneras, porque ya empieza la extrema derecha, a este le voy a denunciar, a este no sé qué, a este no sé cuánto. O sea, cuidado con lo que se escribe, porque el chat no es una conversación privada, es un lugar público al que todo el mundo asiste, ¿no? Pero en efecto, un día traeremos a Gabilondo, como dicen aquí, es lunes y este es el nuevo predicador del apocalipsis a golpe de lunes, dice Pablo. No, pues yo no predico el apocalipsis, yo estoy seguro que va a ser un mundo muy interesante, muy seductor, muy singular. No sé en qué medida nos va a afectar, si para bien o para mal, no tengo ni la menor idea, pero sé que está lleno de complejidades que tenemos que comprender y que tenemos que... Bueno, de eso también hablamos mucho aquí en el programa con Ainhoa Goñi, que ya sabéis que pasa a los miércoles. Dice, os voy a echar de menos, pero el miércoles la liamos científicamente hablando. Miedo me das, Ainhoa. A ver si... Bueno, vamos a seguir hablando con Ainhoa Goñi todos los miércoles aquí, porque es la ciencia, pero hemos tenido que reorganizar un poquito para dar cabida a todas las secciones y hemos tenido que estudiar un poquito cuáles eran los días que más... Se nos llena la agenda semanal, se nos llena la agenda. Sí. La verdad es que sí. Sí. Pero bueno. El estudio de la cafetera va a ser como el camarote de los hermanos Marx. Un poquito. Bueno, nos vamos a marchar. Gracias a todas por vuestro cariño y por vuestra comprensión, también por vuestra generosidad, y volvemos mañana martes, y el martes inauguramos sección con Ana Pastor. Aquí hablaremos de series. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Gracias, Mary. Gracias a todas. Adiós, hasta mañana, cafeteros. Os he dejado ahí ya locos pensando en el mundo que viene. Esta gran ola tecnológica, así en plan Terminator. Adiós, cuidado. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Carry me, you call me yours.